Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les traigo el tema Primer criterio de congruencia de triángulos. Este tema corresponde a la lección 10 Congruencia de triángulos de la unidad número 5 Criterios de congruencia de triángulos. Pasemos a la clase. Clase 78, Primer criterio de congruencia de triángulos. El problema de esta clase dice así: utilizando compás y regla, realiza lo siguiente. Literal A, construye un triángulo utilizando los tres segmentos de la derecha como lados. Nos dan estos tres segmentos: el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. El literal B nos dice: compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. Y la pregunta es, ¿cómo son los triángulos? Se supone que si vamos a construir triángulos con estos segmentos y cada estudiante va a construir un triángulo, las longitudes tienen que ser las mismas para cada figura. Entonces hay que tener cuidado porque si nos basamos en la cuadrícula como unidad de medida, recordemos que en los cuadernos los cuadrados son de diferente tamaño. Por lo tanto, si queremos comparar las longitudes, tenemos que tomar las medidas de cada segmento y con esas medidas podemos dibujar el triángulo para que coincidan con los demás estudiantes. Es decir, que tenemos que ponernos de acuerdo con el tamaño de las longitudes. Con estas aclaraciones ya podemos pasar a la solución. Vamos a iniciar con el literal A. El literal A nos pide construir un triángulo utilizando los tres segmentos de la derecha como lados. Aquí tenemos los tres segmentos. Entonces, para construir el triángulo se realiza lo siguiente. Construye un segmento de longitud BC. Vamos a tomar la medida del segmento BC y la dibujamos en esta parte de acá. Aquí tenemos el segmento BC. Siguiente paso. Traza una circunferencia de radio AB y centro en B, y otra con centro en C y radio CA. Aquí hay dos indicaciones que las vamos a separar. La primera indicación es: traza una circunferencia de radio AB y centro en B. Radio AB y centro en B. ¿Qué significa radio AB y centro en B? Cuando decimos radio AB, vamos a tomar este segmento AB como radio. Imagínate que este segmento fuera un radio de una circunferencia, pues la circunferencia sería una circunferencia bastante grande. Entonces lo que vamos a hacer es, aunque podemos conocer esta longitud exactamente, en este caso vamos a utilizar un compás. Tomamos la medida del segmento AB con un compás y luego lo que hacemos es tomar el centro B, este centro B, y vamos a colocar ese compás sin cambiar la abertura, sin cambiar esta abertura, lo vamos a ubicar en el punto B. De tal manera que el punto B nos va a servir de pivote, que significa que sobre el punto B vamos a girar y vamos a trazar la circunferencia. De esta forma. Observa que no hemos trazado la circunferencia completa. Vamos a verificar si necesitamos ampliar o no la circunferencia a partir del siguiente trazo. Y el siguiente trazo es este, veamos. Otra circunferencia con centro en C y radio CA. Centro en C significa que esta vez vamos a tomar como pivote el punto C. Este punto C es el que nos va a servir para trazar la circunferencia. Este sería el centro de la circunferencia. Y el radio tiene que ser la longitud CA. Tomamos con un compás la longitud CA y ubicamos el compás sin cambiar la abertura como pivote en el punto C. De tal manera que desde este punto trazamos la circunferencia de esta forma. Vamos a continuar con el siguiente paso. El siguiente paso nos dice: identifica la intersección de los dos arcos. Como tenemos que los dos arcos se han intersectado en este punto, no tenemos que ampliar las circunferencias. Ya se intersectaron en este punto. Si no tuviésemos punto de intersección, entonces tendríamos que trazar un poco más extensas las curvas que hemos dibujado. Pero como tenemos punto de intersección, entonces no necesitamos hacer eso. Ya teniendo el punto, seguimos con el siguiente paso. Une los puntos y construye el triángulo ABC. Entonces tenemos estos dos puntos y tenemos este punto que hemos encontrado.
Vamos a unirlos de esta forma y obtenemos este triángulo. A este triángulo le vamos a poner nombre. Este triángulo es de vértices A, B y C. Observa lo siguiente. Este segmento que está de color verde corresponde al segmento AB. Aquí tenemos el punto B y aquí tenemos el punto A. Y este segmento que está pintado de color rojo corresponde al segmento CA. Aquí tenemos el punto C y aquí tenemos el punto A. Por lo tanto, este es el vértice A. Teniendo ya dibujado el triángulo con sus correspondientes vértices, podemos decir que ya tenemos el literal A. Construye un triángulo utilizando los tres segmentos de la derecha como lados. Aquí tenemos el triángulo y aquí tenemos sus correspondientes vértices. Bien, vamos a continuar con el literal B. El literal B nos dice: compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros, como son los triángulos. Advierte que en este caso necesitamos comparar el triángulo que hemos dibujado con los triángulos que obtienen los compañeros, en el supuesto que tus compañeros han dibujado un triángulo utilizando estos segmentos. Entonces vamos a dibujar otro triángulo, un triángulo que tiene las mismas longitudes, el triángulo que tiene vértices A', B' y C', para poder compararlos. Tus compañeros podrían obtener triángulos en otras posiciones, pero vamos a utilizar estos dos como referencia. ¿Qué tendrías que hacer para comparar los triángulos? Tendrías que medir las correspondientes longitudes de los dos triángulos, que ya sabemos que esas longitudes tienen la misma medida porque han sido dibujadas con estos segmentos, y también tendríamos que comparar los ángulos correspondientes. Y estos ángulos correspondientes nos van a dar la misma medida. Entonces podemos poner lo siguiente. Al comparar los triángulos, se observa que coinciden en todas las medidas. Es decir, tienen sus lados y ángulos correspondientes iguales sin importar la posición. Entonces los triángulos que obtenemos son triángulos que están girados o están volteados, pero que tienen las mismas longitudes de los lados y los mismos ángulos. Bien, dicho esto, pasemos a la conclusión. Primer criterio de congruencia. Dos triángulos que tienen sus tres lados iguales son congruentes. Este criterio se conoce como lado, lado, lado. Es decir, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C', dado que la longitud del lado AB es igual a la longitud del lado A', B', la longitud del lado AC es igual a la longitud del lado A', C', y la longitud del lado BC es igual a la longitud del lado B', C'. Para los triángulos del problema inicial se tiene que, aquí hemos dibujado los dos triángulos que hemos obtenido, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C'. Y hemos observado que en estos dos triángulos se cumple que si los segmentos correspondientes tienen la misma longitud, también obtenemos ángulos correspondientes de la misma medida. Es decir, que solo es condición suficiente que los lados correspondientes tengan la misma longitud para obtener triángulos que tienen igual medida en los ángulos correspondientes. Por lo tanto, este criterio que se llama lado, lado, lado consiste en lo siguiente. Vamos a comparar el lado AB con el lado A', B'. Sabemos que este lado, el lado AB, que lo indicamos con una rayita, tiene igual longitud que el lado A', B'. Lo indicamos con una rayita. Observa que a los lados correspondientes les asignamos una rayita para indicar que tienen la misma medida. También la conclusión nos dice lo siguiente, que la longitud del lado BC es igual a la longitud del lado B', C'. Aquí tenemos la longitud del lado BC, lo indicamos con dos rayitas. Esta longitud es igual a la longitud del lado B', C', que también lo indicamos con dos rayitas. Y también nos dice la conclusión que la longitud del lado AC es igual a la longitud del lado A', C'. Es decir, esta longitud, la longitud que viene desde A hasta C, la indicamos con tres rayitas, es igual a la longitud del lado A', C'. Lo indicamos con tres rayitas. Entonces, como tenemos que en estos dos triángulos sus lados correspondientes tienen la misma medida, podemos decir que el triángulo de vértices ABC es congruente con el triángulo de vértices A', B', C' por el criterio lado, lado, lado. Bien, continuemos. Vamos a resolver los problemas que nos plantea el libro texto.
El problema de esta clase dice así: identifica los pares de triángulos congruentes. Y nos dan estos literales que se leen de la siguiente forma. En el triángulo de vértices ABC, el lado AB mide 5 unidades, el lado BC mide 7 unidades y el lado CA mide 6 unidades. Veamos esta indicación en una figura. Aquí hemos dibujado un triángulo de vértices A, B y C. De tal manera que el lado AB mide 5 unidades. Este lado, el lado AB mide 5 unidades. El lado BC mide 7 unidades. Este lado BC, 7 unidades. Y el lado CA mide 6 unidades. Aquí hemos representado el triángulo de vértices A, B y C. Observa que si el triángulo es de vértices A, B y C, observa AB, aquí lo tenemos, BC, aquí lo tenemos, y finalmente CA. En ese orden, AB, BC, CA. AB, BC, CA. Y ese orden se respeta en todas las demás expresiones. Solamente cambia el nombre de los vértices. Aquí tenemos el triángulo de vértices DEF, triángulo de vértices GHI, etc. Veamos, el primer caso es un triángulo. Está correctamente representado. Veamos el segundo caso, el triángulo de vértices DEF. Tenemos acá representado el lado DE. Aquí tenemos DE, EF, EF, finalmente FD. FD. Está correctamente representado. Veamos el siguiente triángulo, el triángulo GHI. Este triángulo GHI tiene que tener lados GH, aquí está GH, HI, aquí tenemos HI, y finalmente IG, y aquí no tenemos IG. Aquí hay un error de representación, por eso estoy haciendo este análisis. Este error que se puede observar con las indicaciones que te he dado, veámoslo en una figura. Aquí tenemos el triángulo GHI, de tal manera que el lado GH sería este, el lado GH, tiene una longitud de 4 unidades. El lado HI, que sería este de acá, tiene una longitud de 5 unidades. Y luego nos dicen el lado IH, que significa IH. Ahí está el error. Tendría que decir IG, que mide 3 unidades. Entonces vamos a corregir este dato y en lugar de IH igual a 3 unidades, vamos a poner IG. IG igual a 3 unidades. Escribimos IG igual a 3 y de esta forma ya tenemos que los datos están correctamente representados. Puede verificar que los demás triángulos cumplen esas condiciones y en este caso yo solamente hice esta observación para poder hacer esta corrección. Bien, vamos a la solución. Para solucionar este problema es un problema bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es comparar los lados de cada triángulo y aquellos triángulos que coincidan sus lados, esos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Iniciamos con el triángulo de vértices AB y C, que tiene longitudes 5, 7 y 6. El triángulo correspondiente es el triángulo STU. Observa, aquí tenemos 5 unidades, 5 unidades, 7 unidades, 7 unidades, 6 unidades, 6 unidades. Entonces, estos dos triángulos por el criterio lado, lado, lado son triángulos congruentes. Vamos a tomar el triángulo de literal B, el triángulo de vértices DEF. Este triángulo tiene medidas en sus lados de 2, 4 y 3. Buscamos un triángulo con esas medidas y el triángulo que tiene las mismas medidas es el triángulo XYZ. Este triángulo de vértices XYZ tiene medidas 4, 3 y 2, que son estas medidas. Observa, aquí tenemos 2, 4, 4, 3 y 3. Por lo tanto, estos dos triángulos son triángulos congruentes. El triángulo de vértices DEF, aquí tenemos, es congruente con el triángulo de vértices XYZ. Aquí hemos puesto eso. Seguimos con el triángulo de literal C, el triángulo de vértices GHI. Tiene estas medidas 4, 5 y 3 y veamos el triángulo correspondiente sería este, el triángulo de vértices MNO. Observa que aquí tenemos 4, aquí tenemos 4, 5, aquí tenemos 5, 3 y 3. Entonces el triángulo de vértices GHI es congruente con el triángulo de vértices MNO por el criterio lado, 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 donde solamente necesitamos que los lados correspondientes tengan la misma medida para que los dos triángulos sean congruentes.
Finalmente nos queda el literal D que solamente podemos compararlo con el literal F. Y veamos, estos dos triángulos también son congruentes. Aquí tenemos 5, 5, 7, 7, 8 y 8. Por lo tanto, el triángulo de vértices JKL es congruente con el triángulo de vértices PQR. Ponemos eso acá. Y aquí tenemos solucionado el problema. Ya encontramos las parejas de triángulos congruentes según la indicación que nos da el problema. Bien, jóvenes, este es el único problema que nos presenta el libro texto que hay que solucionar. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos problemas de repaso. Número 1. Los triángulos son congruentes. Identifica los vértices, lados y ángulos correspondientes. Nos dan estos dos triángulos que hay que verificar cuáles son los ángulos correspondientes, los lados correspondientes y los vértices correspondientes. Y luego hay que llenar esos datos como lo hemos hecho en clases anteriores. El número 2 dice, si el triángulo de vértices A, B y C y el triángulo de vértices A', B' y C' son congruentes, observa, nos dice que son congruentes. Compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo de congruencia. ¿Qué tenemos que hacer con estos dos triángulos, jóvenes? Pues lo que tenemos que hacer es usar, por ejemplo, una regla o un compás. Si utilizamos un compás, medimos el segmento, por ejemplo, este segmento AB, y lo comparamos con el correspondiente segmento, que sería en este caso el segmento A', B'. Medimos con un compás y sin cambiar la abertura verificamos si tienen la misma longitud y hacemos lo mismo con los correspondientes lados. Y luego lo que hacemos es tomar un transportador y medimos los ángulos. Y esos ángulos tienen que coincidir. Si no coinciden, no son congruentes. Pero en este caso nos dice que son congruentes. Por lo tanto, las medidas nos tienen que coincidir. Y finalmente representamos con el símbolo de congruencia que el triángulo de vértices A, B y C es congruente al triángulo de vértices A', B' y C'. Bien, continuemos. El problema que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondiente a esta clase es este, que nos dice identifica los pares de triángulos congruentes. Este problema se parece al problema que acabamos de resolver. Yo te sugiero que primero verifiques si los triángulos están correctamente escritos. Si están correctamente escritos, pasa a comparar los lados y finalmente escribe la respuesta. Pero primero hay que darle una miradita a los literales para verificar si están correctamente escritos. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos esta clase. Si te gustó la clase, no se te olvide regalarme un like, activa la campanita, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.